con Ruth del Salto. Canta los nombres completos. José Adolfo Macías. ¡Habla fuerte! ¡Habla fuerte! José Adolfo Macías Villamar. ¿Cómo? José Adolfo Macías Villamar. En ángulo, la recaptura de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, uno de los criminales más peligrosos de Ecuador y de la región. Enseguida el debate sobre la operación que permitió su recaptura, también la controversia que desató una supuesta reunión entre alias Fito y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el trámite para su extradición a Estados Unidos. Hubo un contacto anterior a esta foto entre el ministro del Interior, John Reinberg, y Adolfo Macías Villamar. Ocurrió a inicios de mayo, fue a través de una videollamada, y así lo confirmó el propio Reinberg, quien aseguró que por esos días el cabecilla de los choneros intentó contactarse con él a través de terceros. No fueron pocos. Sin embargo, la videollamada se produjo por pedido de la propia policía, y así lo relata. Por parte de la Policía Nacional llega un pedido del cual me dicen quieren tomar contacto. Él hace una llamada, ¿verdad? Y le digo, mientras él nos haga la cara de él, Ya, no le cree. no le creo. Sale la cara de él. Ya. Y él comienza a decir que teme por su vida. La conversación entre alias Fito y el ministro no habría durado más de 20 minutos, según relata. A inicios de mayo se definían detalles de la operación en la que se capturó a su círculo familiar por lavado de activos. Lo único que se logra decirle es, debes entregarte rápido. La vida, por supuesto que la vamos a garantizar. Trató de hacer pedidos para su entrega. Todos los pedidos fueron negados. Reinberg prefiere ahora hablar de los hechos, de que Fito fue capturado y que su extradición espera no tomaría más de 4 meses. Para eso se requiere de gestiones en la Corte Nacional de Justicia. Y adelantó, aunque sin dar detalles, que en los planes del gobierno está intervenir las agencias municipales de tránsito, pues ahí ha permeado el crimen organizado. En Manta, su alcaldesa hizo el pedido. Agresiones, amenazas, bombas, muertes, ausencias sistemáticas y ahora vínculos directos con estructuras al margen de la ley. Solicitamos al Gobierno Nacional que se considere la intervención de la empresa pública de movilidad de Manta. Ellos deberían hacer su parte, pero no la hacen. Y han permitido que esto siga escalando, ya sea para beneficio de las economías criminales o ya sea para el beneficio de sus bolsillos. Entonces, todas estas agencias, no, a mí lo que me demuestra, a mí, es que fueron creados para esto, para corrupción. Reinberg adelantó que este no es el único caso. Carlos Acoto, Teleamazonas. Visto lo visto aquí, voy a saludar a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo. Voy a darle la bienvenida en Ecuador a Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador. Gracias por estar con nosotros, señor Saquicela, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Para mí también un gusto poder estar en este diálogo. Gracias por estar con nosotros. También en Ecuador le doy la bienvenida a Catherine Herrera Aguilar, politóloga, internacionalista, académica, consultora en seguridad y defensa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola Ruth, un saludo fraterno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Un saludo también a Diego Pérez Enríquez, la bienvenida. Él es docente, investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Igualmente un saludo al doctor Saquicela y a Catherine y un gusto estar acá. Gracias a los tres por participar. Voy a empezar con usted, expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Señor Saquicela, tras casi año y medio prófugo desde esa sorprendente fuga de prisión, un hecho que dejó al descubierto graves falencias que tenemos en el Ecuador, en el sistema penitenciario, la reciente detención o recaptura representa un punto de inflexión, dicen muchos, en la lucha contra el crimen organizado
en nuestro país, Ecuador. ¿Cuál ha sido su visión al respecto después de todo lo que ha transcurrido durante esta semana de la recaptura de alias Fito? Me parece que la recaptura de este ciudadano, alias Fito, constituye un hito importante para la lucha contra el crimen organizado en el país. Porque no solamente se trata de la privación de la libertad, sino se trata de un mensaje fuerte que se da a la criminalidad. Más todavía cuando por parte del presidente Daniel Noboa se ha anunciado la posibilidad de una extradición a los Estados Unidos. Es decir, ahí existe un mensaje fuerte de la lucha contra el crimen organizado. A mí me parece, desde ese punto de vista, que es importante, es muy interesante para la justicia ecuatoriana. Gracias por esta primera intervención, Catherine Herrera, en que concuerda usted con lo expresado por el expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Y también plantear, fue ubicado en una vivienda donde aparentemente se encontraba escondido, sin haber variado excesivamente su apariencia física, señal que apuntan algunos, una señal de confianza que tenía de estar a buen recaudo. Bueno, Ruth, la recaptura de Fito no tiene que verse únicamente como una victoria simbólica, sino reconocer el trabajo exhaustivo que ha hecho los subsistemas de inteligencia, tanto a nivel policial y también militar. Esto nos indica que no estamos ante cualquier actor criminal, porque alias Fito marcó un antes y un después. Él fue el primero que llegó a hacer estas alianzas o estos vínculos con cárteles y mafias internacionales, y que, claro, lo más importante es que él comenzó a hacer una capturación o generar un estado dual en instituciones claves en temas de rehabilitación, seguridad y justicia del Estado ecuatoriano. El hecho de que se lo haya encontrado en la casa, en una de las provincias donde él nació, donde se generó esta estructura criminal Los Choneros, que no haya cambiado incluso su imagen, su aspecto, te da a notar de que existe una confianza en donde el Estado ya no únicamente es visto como un apoyo dentro de las dinámicas criminales, sino sobre todo como un Estado a través de diferentes instituciones funcionales para estas estructuras criminales, en donde tenían una red de apoyo, en donde tenía una red de confianza, lo que le hacía pensar que podía seguir manejando su dinámica delictiva. De hecho, así lo hizo. Después de su fuga, él continuaba liderando esta estructura criminal, manejando las diferentes economías criminales, y pensar que el tema de una recaptura podía ser consensuada o de acuerdo a los términos que él también implementaba. Diego Pérez, ha sido trasladado este delincuente a uno de los centros penitenciarios más seguros que tenemos en el Ecuador, La Roca. Hay quienes hablan de un escenario que podría ser incluso intentar eliminar a alias Fito. En estos momentos ya están sentándose seguramente los principales enemigos de alias Fito, que son estas bandas lobos, tiguerones, que mantienen en vilo todavía a la comunidad ecuatoriana. Preguntar, Diego, ¿qué pasa cuando cae el líder de una estructura criminal como esta, la de los choneros, cae presa? O en el caso de que vamos a hablar más adelante, cómo va este trámite, si es extraditada hacia los Estados Unidos. Bueno, me parece que es necesario tomar en consideración dos cosas allí. La primera es que el Estado ecuatoriano tiene una responsabilidad central en garantizar la supervivencia de alias Fito, ¿no? Me parece que en esto se juega una parte sustancial del proceso de reinstitucionalización del cual este es un símbolo, ¿no? Por otra parte, sí, efectivamente, tras la captura de un líder de una de estas bandas, tenemos dos escenarios posibles, uno de una confrontación al interior de la organización que provoca que ésta se rompa, se divida desde dentro. La otra es simplemente un proceso de sucesión clásico, normal, en el que a este cabecilla le sucedería a alguien más. Hasta donde se sabe, no existen herederos, por nombrarlo de esa manera, de Fito dentro de su organización.
pero creo que es importante pensar que el que no hayan sido identificados públicamente, que no hayan salido sus nombres a la luz pública, no quiere decir que no existan, porque hay que pensar que estas organizaciones no solamente producen violencia, sino que son sobre todo organizaciones que generan una gran cantidad de réditos económicos, y esto implica que muy probablemente habrán procurado resguardarse también en este escenario de una potencial necesidad de sucesión. Ahora, doctor Saquicela, ya vamos a entrar en materia. Alias Fito, una ficha invaluable para el gobierno, pero también corre algún tipo de peligro, ya lo estamos mencionando aquí. Una de las opciones es hacer rápidamente la extradición. ¿Cuán viable es esto? ¿Cuánto podría tardar la extradición de alias Fito hacia los Estados Unidos y cómo empieza este trámite? Es viable jurídicamente. Depende el tiempo del trámite, fundamentalmente que inicie a través del pedido formal de los Estados Unidos. Pero una vez que se haga el pedido, no tiene por qué demorar mucho. Brevemente explico cómo es el trámite. Un presupuesto sin el cual no es de que los Estados Unidos tienen que hacer el pedido formal. ¿Por qué? ¿En qué consiste la extradición? Consiste en que un Estado, en este caso concreto los Estados Unidos, le pide al Ecuador a una persona que se encuentra procesada en los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que precisamente pueda responder a la justicia de dicho Estado. El trámite consiste en que se hace un pedido formal. En primer término, esto va al Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene que hacer una revisión de requisitos formales, es decir, en una vía diplomática. Luego se remite al presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien va a decidir la extradición si procede o no. ¿De qué depende para que proceda la extradición? Los Estados Unidos tienen que sustentar su pedido con documentos judiciales. Es más, estos tienen que ser traducidos al idioma oficial del Ecuador. ¿Qué documentos? Los documentos del proceso o los procesos penales para justificar que existe un procesos penales en contra de este ciudadano. Dos, para verificar lo que se suele llamar en la doctrina el principio de doble tipicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta por la que está acusado o procesado penalmente en los Estados Unidos sea delito tanto en los Estados Unidos cuanto en el Ecuador. Justificar de que el delito no se encuentra, la acción penal no se encuentra prescrita. Y obviamente determinar garantías que se encuentran en la Constitución del Ecuador y los instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen que ver con que no se va a imponerle una pena degradante e inhumana, es decir, que vulnere derechos constitucionales. Una vez que el presidente de la Corte conozca el trámite de extradición, existen dos audiencias. La primera, que la ley de extradición le llama de comparecencia, y tiene el exclusivo propósito de consultarle al ciudadano requerido o extraditable si él está de acuerdo o no con la extradición. Si es que él está de acuerdo, entonces el presidente de la Corte solamente verifica los requisitos de orden legal y dictamina la extradición. Si él no está de acuerdo, se convoca a una audiencia oral pública contradictoria. Destaco lo de contradictoria, porque existe una contradicción o debate entre quienes, entre la defensa del extraditable o requerido y la Fiscalía General del Estado, que representa al Estado requirente. Y finalmente, el presidente de la Corte adopta una decisión. Si se decide la extradición, se remite al presidente de la República, quien tiene la palabra final, y obviamente ya el traslado material, que es de lo que se trata la extradición, se lo hace a través del Ministerio del Interior y vía diplomática. En eso consiste. Y yo quiero reiterar en que es muy importante entender que no puede haber una extradición sin un pedido formal de un Estado a otro, en este caso de los Estados Unidos. Es decir, no es que depende de la voluntad del Ecuador, de las autoridades judiciales en particular, sino que una vez que exista un pedido sobre la base de la ley de extradición y de instrumentos internacionales que dicen en relación al principio de reciprocidad y de colaboración entre los estados, es absolutamente procedente. Ahora, doctor Saquicela, se lo ha escuchado el presidente Daniel Noboa diciendo, ojalá y hasta antes de diciembre este señor ya pueda ser enviado hacia los Estados Unidos. Veo que no es un proceso así como de soplar y hacer botella, eso por una parte. Dos, ¿cuántos casos como
la extradición de un personaje como alias Fito se ha dado, de acuerdo a la experiencia que usted ha tenido como expresidente de la Corte Nacional de Justicia, hacia los Estados Unidos? De ecuatorianos no, porque recuerde usted que estaba prohibida la extradición de ecuatorianos en el artículo 79 de la Constitución, y esto se reformó Con la consulta. ¿Y cuánto tiempo podría tardar este proceso? Bueno, vamos a luego preguntarle al doctor Saquicela cuánto podría tardar este proceso. Catherine, veíamos ahí de entrada el video en el que el ministro de Interior, John Reinberg, dio detalles pormenores de una videollamada que tuvo con alias Fito algún tiempo atrás, pero aseguró que el gobierno nacional no cedió a ningún tipo de negociación con el líder de los choneros. ¿Qué ha trascendido sobre esta llamada que ahora sale a la luz? Bueno, lamentablemente esto ha dado para malas interpretaciones. En primer lugar, creo que el hecho de que no se haya sido concreto y claro en la comunicación respecto a cómo fue la recaptura de Fito, sobre todo hace que se minimicen las acciones operativas de Policía Nacional y operacionales de las Fuerzas Armadas, ¿no? El tema está en que la fuerza pública a través de sus subsistemas de inteligencia realizaron un trabajo arduo en donde no se tiene que mezclar pues las actuaciones políticas con el trabajo de estas instituciones. ¿Por qué? Porque tienden a minimizar ese trabajo y claro, esto sucede cuando hay una victoria, conocida como una victoria política, asumida como una victoria simbólica, en lugar de ser una victoria más bien institucional, que se le dé ese respaldo a las dos instituciones de fuerza pública que participaron en esto. Otro aspecto es que podría contradecir y disminuir ese posicionamiento estratégico y esas alianzas con algunos actores internacionales, como los mismos países europeos o Estados Unidos, que ellos manejan una política muy clara de no negociar con terroristas, y de hecho que desde el mismo gobierno se ha manejado desde la declaratoria de conflicto armado como no vamos a negociar con actores terroristas, y teniendo en cuenta que los choneros ya fueron catalogados desde el inicio del conflicto armado no internacional, famoso CANI, como actores terroristas. Entonces, creo que hoy por hoy sí es necesario que se indique, es necesario indicar cómo fueron cada uno de los pasos para que no se minimice un hito de alto valor como la recaptura de Fito, entender que si no hubo una negociación, cuál fue el propósito, por qué hubo esa llamada, etcétera, y marcarlo totalmente de distancia a lo que realizó Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Es importante, Diego Pérez, como lo apunta aquí Catherine, esto de trascender o dar más información de cómo se dieron este tipo de negociaciones. Se ha revelado en algunos medios de comunicación que pidió que no se toquen sus bienes, su familia o sus compañías, que habría dicho alias Fito, y condiciones que el gobierno dice, pues no estuvimos de acuerdo con aceptar. Sí, a ver, yo creo que Fito, más allá de ser un objetivo ubicado en el costado de la criminalidad, un objetivo militar, para utilizar los términos del CANI que atravesamos ahora, es también un objetivo político, y en ese sentido yo creo que siempre es importante volver a mirar a la historia, volver a mirar a la historia reciente, cuando veíamos todos estos casos que impulsó la Fiscalía, en los que se relataban vínculos entre organizaciones criminales y actores del sistema político. Y me parece que en este caso y en esta poca información que ha circulado al respecto, sobre todo queda se resalta la intención de este actor de operar también políticamente más allá del hecho concreto de su captura, ¿no? Entonces, por eso siempre me parece que es importante que toda política pública adquiera el nivel de publicidad más amplio que sea posible, es decir, que sea fácilmente conocible cuáles son los objetivos de la política pública, los responsables y los mecanismos,
justamente para reducir este nivel de sospecha que inevitablemente va a atravesar en un caso de la relevancia, de la trascendencia y de la magnitud que tiene este, ¿no? Pero de todas maneras a mí me parece que es importante que se ha dado la captura. Creo que es importante también señalar que el proceso de extradición, como ya se mencionó, estaría en marcha. Y lo que creo que el Ecuador tiene que hacer en este caso es garantizar un estricto cumplimiento del proceso para evitar que hayan nuevos incidentes alrededor de este personaje. Ahora, doctor Saquicela, ya lo tenemos de vuelta. Hace un momento estábamos hablando sobre los tiempos. Ya nos aclaraba usted que no se había dado una situación similar porque hubo un cambio después de una consulta que se llevó a cabo. Pero, ¿de cuánto tiempo podríamos estar hablando el proceso de extradición? Ya usted nos explicó. Primero tiene que ser Estados Unidos el que dé el primer paso. Ya una vez que da el primer paso, hablando de plazos, de tiempo, a partir de que da el primer paso, yo creo que máximo unos 2 meses. En realidad, porque son solo 2 audiencias ante el presidente de la Corte Nacional, al menos como resolución, y luego el presidente de la República. Reitero, si ahorita, este momento está corriendo el tiempo por una preocupación o expectativa ciudadana, pues jurídicamente corre en vano porque no existe ninguna petición. A partir de la petición, 2 meses máximo. Yo no creo que tenga por qué ser más. Doctor Saquicela, Noboa, el presidente, había publicado carteles con la imagen de alias Fito en las que se ofrecía una recompensa de $1 millón a la persona que diera información que condujera a su captura. Y la inquietud que salta para muchas personas, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo se logra confidencialidad cuando alguien da una información, como en este caso pudo haber sido también un aporte, además de todas las situaciones de investigación que se llevó a cabo? Bueno, yo lo que conozco es de que la propia institución policial, el Ministerio del Interior, garantizan confidencialidad de modo tal que se haga conocer en la medida en que sean fuentes fiables. Por lo demás, yo creo que es una pregunta interesante porque a mí lo personal me hace reflexionar algo. Si bien es cierto, se trata de un asunto de preocupación de todo el país, pero ciertos detalles tienen que ver con la seguridad, con la eficacia de las decisiones y de la actuación de la policía. Y yo creo que en ese sentido cabe ser cuidadoso desde el propio gobierno y desde el propio Estado. Para mi opinión, lo fundamental es de que el proceso haya sido correcto, apegado a derecho, lo propio el trámite de extradición. Y ese es el esfuerzo que debe hacer la policía, concretamente, o el gobierno en general. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Enseguida seguimos hablando sobre la recaptura de alias Fito. Volvemos enseguida. ¿Cómo va el proceso de extradición? Ya nos lo ha aclarado aquí el expresidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuánto podría tardar? Y volvemos enseguida con más del análisis de lo que se viene ahora a partir de esta recaptura. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Ángulo. Más de $1 millón podría costar la defensa de alias Fito en los Estados Unidos. Tenemos enseguida un reporte de Teleamazonas sobre el conocido abogado de los narcos que trabaja con algunos de nuestra región que han sido extraditados a Estados Unidos. Así luce la página de internet de Alex Seychant, abogado que fue contratado por alias Fito para defenderse en Estados Unidos. El penalista neoyorquino ofrece ayuda a quienes atraviesan un proceso de extradición y comunica que maneja una amplia variedad de casos por crímenes, narcóticos y lavado de activos. Su historial incluye la defensa de personajes como alias Tomás, ex miembro de los Comba, a quien logró reducir la condena a 77 meses pese a los cargos de múltiples homicidios.
Shant también fue otro de los abogados que defendió a Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, uno de los cabecillas del extinto cartel del Norte del Valle. Chupeta era conocido por acumular una de las fortunas más grandes del narcotráfico, que ascendía a más de $1.000 millones. La defensa de alias Fito en Estados Unidos podría superar el $1 millón, afirman especialistas. En ese país los abogados cobran por hora de estudio del caso. Cada hora podría llegar a costar más de $1.500. Y obviamente eso se multiplica pues y se incrementa dependiendo de qué tan voluminoso es el expediente, porque eso requerirá de que se tengan que invertir más horas. Pero si ya se tiene que ir a litigar, pues es mucho más tiempo, porque hay que invertir el tiempo de preparar el caso más el tiempo del litigio propiamente dicho. Especialistas recalcan que en Norteamérica se prohíbe el pago de abogados con dinero ilícito. Va a tener que hacer el abogado un esfuerzo para que se justifique que el dinero con el que alias Fito le va a pagar no es un dinero producto de las actividades ilícitas a las que él se ha dedicado y por los cuales la Fiscalía lo está procesando. Alias Fito podría enfrentar 7 cargos en Estados Unidos, entre los que constan conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para promover el narcotráfico, contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos y conspiración para la compra de armas de fuego a través de testaferros. Es así que Fito podría enfrentar hasta cadena perpetua. Mientras tanto, Ecuador espera el requerimiento formal de extradición de alias Fito por parte de Estados Unidos. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Doctor Saquicela, la Corte del Distrito Este de Nueva York, ahí estábamos viendo, lo acusa de 7 delitos vinculados a narcotráfico, tráfico de armas, cargos que permanecieron en suspenso mientras Macías Villamar se encontraba fugitivo. ¿Qué pasa con la deuda que tiene este señor con la justicia ecuatoriana? Una vez que una persona es extraditada a Estados Unidos, ¿qué sucede con todo lo que debe a nuestra nación, por ejemplo? Este asunto está previsto en la ley y existen 2 posibilidades. La primera, que es de carácter general, de que la persona tiene que primero responder a la justicia ecuatoriana. Sin embargo, la propia ley prevé la posibilidad de una extradición, primero, diferida. Es decir, no es que no procede la extradición, sí procede, se dictamina la extradición. Sin embargo, el traslado propiamente dicho se encontraría diferido. Y por último, la ley prevé la posibilidad de que exista un acuerdo entre los 2 estados, Ecuador y Estados Unidos. ¿Un acuerdo sobre qué? Sobre las condiciones en que se procedería al traslado a partir de declararse procedente la extradición. Yo en este punto quiero destacar de que hay que entender 2 aspectos fundamentales. Uno, desde un punto de vista más criminológico, de entender que este tipo de delitos, de criminalidad, rebasa las fronteras de un Estado. Precisamente el crimen organizado, entre otras cosas, el narcotráfico, tiene que ver con delitos transnacionales. Esto desde un punto de vista, si se quiere, criminológico. Y 2, desde un punto de vista jurídico y sobre todo a nivel internacional, entender que la lucha contra este tipo de conductas criminales merece cooperación internacional. Al respecto, hay instrumentos internacionales inclusive. La propia extradición se basa en un principio de cooperación y reciprocidad entre los estados. Es decir, lo que se debe entender es que la lucha contra el narcotráfico y este tipo de crímenes amerita una cooperación internacional. Y allí entonces es en donde yo entiendo y llego a colegir las declaraciones del presidente Daniel Noboa de extraditar. Claro, claro estamos que depende ya de la voluntad de ambos estados. Pero de lo que se sabe de las declaraciones del presidente Noboa, pues se evidencia de que habría una cooperación internacional. A mí me parece que es importante este entendimiento y desde luego no solo entenderlo, sino de trabajar en esa línea de una lucha eficaz contra el crimen organizado que rebasa las fronteras de nuestro país. Diego Pérez y Catherine Herrera, para los 12, no quiero dejar pasar la Cancillería colombiana y el presidente Petro están negando
cualquier tipo de vínculos con alias Fito. Antes de su captura en Ecuador se habló de una carta que envió el criminal para evitar la extradición a Estados Unidos. El presidente de Colombia se ha desenmarcado de cualquier tipo de vínculo con el narco ecuatoriano. Pero el ministro del Interior en una entrevista dejó abierta la respuesta sobre algún encuentro que se habría dado entre Petro con Fito cuando el presidente de Colombia estuvo en la posesión de Noboa. Hay registros de que viajó a Manta, en la provincia de Manabí, cercana a la población de Montecristi, pero nada más. ¿Por qué sale, Diego, empiezo con usted y luego escucho a Catherine, sale a colación este vínculo que ha sido negado ya por Petro? Bueno, a ver, me parece que hay que entender eso en el contexto regional también, en el contexto de lo que está sucediendo en Colombia. En este momento hay una serie de tensiones que enfrenta el presidente de Colombia justamente por la presunción de algún tipo de conspiración en su gobierno. Y evidentemente esto se suma a la narrativa que se está planteando alrededor de una potencial reunión de Fito con el presidente de Colombia en el Ecuador. Todavía no existen los datos, no podríamos saber qué es lo que ha sucedido, pero de todas maneras lo que sí creo que es importante resaltar es que ha existido históricamente una línea de relación, una línea de vínculo desde las organizaciones criminales con ciertos sectores de la política colombiana, así como con ciertos sectores de la política ecuatoriana. Y esto me parece que termina por generar una línea de suspicacia, por decirlo menos, para entender que algo podría haber sucedido en ese sector. Más aún cuando se considera que esta visita oficial que realizó el presidente Petro como consecuencia del cambio de mando, luego concluyó con esta estadía, por decirlo menos, extraña, porque por lo pronto y de lo que se reporta, no se registraron actividades por fuera de la casa, el presidente no salió en ningún momento de este lugar, y tiene como decía, un carácter por lo menos curioso en ese contexto. Entonces creo que hay que leerlo desde la dinámica política que enfrenta a Colombia, donde todo en este momento podría alimentar a esa narrativa de la conspiración, pero sí es cierto también, aparentemente han habido intentos de vinculación desde Fito con actores colombianos. Quiero escuchar a Catherine Herrera. El presidente Petro justamente viajó a Quito, como lo decía hace un momento, en mayo pasado para asistir a la posesión de Noboa, después de que en un principio no lo reconocía ni como presidente elegido de forma constitucional. Según información de ese país, luego viajó 2 días a la ciudad costera de Manta. ¿Qué decir sobre estos vínculos que han sido negados por el presidente Petro? Bueno, tener en cuenta que sí es extraño, es mucha coincidencia que justo en la provincia y en el lugar pues donde él estaba escondido produzca una visita de alto nivel. En este caso lo que se debe dar paso es menos especulaciones y más diplomacia de seguridad, que consiste que a través de los órganos competentes, en este caso como Cancillería, hacer las consultas respectivas, incluso para un tema de claridad e información estratégica en ámbito de seguridad nacional del Estado ecuatoriano. Elevarlo a este nivel, y sobre todo porque Colombia conoce igual el impacto que tiene este actor criminal que va a tender de una manera diplomática a dar una respuesta a los cuestionamientos y a las consultas que haga el Estado ecuatoriano, y no únicamente de una forma de querer increpar o marcar una distancia política con el gobierno colombiano, sino más bien como una forma de contribuir y aclarar y quitar, ¿no?, malos entendidos, etcétera, sobre su visita que hizo justo en el pasado mes de mayo a la provincia de Manabí. ¿Por qué menciono esto? Porque ya constantemente Ecuador, a través de sus autoridades, han caído en una serie de declaraciones, a veces que no se han llegado a concretar, a veces que no se ha llegado a visibilizar,
Y en este sentido ya no podemos más pues tener especulaciones sin información, especulación sin evidencia, por así mencionarlo. Entonces el camino más correcto es justamente que a través de los entes correspondientes se solicite pues aclarar este suceso, ¿no? Y ahí quisiera, Ruth, si me permites un poco sumar a lo que mencionó el doctor Saquicela, y es que si nosotros ya hablamos de un tema de extradición, es importante ya no solo cuestionarse como cómo fue la recaptura, qué sucedió, porque eso ya se lo hizo, es parte de la estrategia, pero no lo es todo. El Estado con esta recaptura de alias Fito tiene el escenario importantísimo y la oportunidad clave para justamente ejercer una legitimidad dentro de las instituciones que ha estado precarizar ese control efectivo por parte del Estado y por otra parte ejercer un monopolio legítimo de la fuerza dentro de esas zonas que están altamente con violencia y criminalidad. ¿Y cómo lo puede hacer eso? Pues que alias Fito colabore con la justicia ecuatoriana, que entregue información en 3 niveles. Primero, que se esclarezca cómo se dio la fuga dentro del sistema de rehabilitación social, quiénes apoyaron, cuáles fueron los actores. Esto va a permitir pues nuevamente limpiar, oxigenar este aparato que seguimos aún 2025 diciendo que es la columna vertebral de todos los hechos de violencia y seguridad que está viviendo hoy por hoy Ecuador, y que no hay un control efectivo por parte de las entidades correspondientes. Segundo, que den nombres, rutas, alianzas, cuáles eran, cómo realizó esta captura institucional, tanto ante la burocracia pública, pero también a nivel del sector privado, quiénes le colaboraron, cómo fueron. Esto va a permitir, pues, realizar esta legitimización que hablo, pero sobre todo atacar directamente a las estructuras criminales como esta, los choneros. ¿Por qué? Porque la captura en sí de alias Fito no te va a reducir las olas de violencia o de inseguridad o asesinatos que estamos viviendo acá en Ecuador, sino más bien siempre y cuando no se ataque la logística, la comunicación que están teniendo ellos. El problema de raíz, como dicen muchos. Vamos a volver luego del corte comercial ya con las conclusiones de Ángulo. Estamos hablando de Rodolfo Macías Villamar, alias Fito. No es un delincuente cualquiera, tiene información que cualquier agente de la CIA, de la DEA, quisiera tener de primera mano. Eso es lo que se está planteando, por eso la extradición hacia Estados Unidos. Un tipo que tiene información valiosa, elemento clave también para México, ya hablando de la región, porque recordemos que Fito continuaba con las negociaciones con el cártel de Sinaloa. Volvemos luego del corte comercial con las conclusiones en Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Tras la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, de la cárcel regional de Guayaquil, esto ocurrido en el 2024, otras bandas criminales en Ecuador lograron expandirse a sangre y fuego en los territorios dominados antes por la banda de los choneros. Tiempo de las conclusiones en Ángulo, ya lo adelantaba Caterine en el bloque pasado, un problema que hay que atacar desde la raíz. La pregunta para mis 3 participantes, ¿cómo evitar terminar con este escenario delictivo y con un sistema tan viciado? 1 minuto y medio para cada uno. Voy a empezar con Diego Pérez, luego le doy la palabra al doctor Saquicela y termino con Caterine. Gracias. Bueno, a mí me parece que es importantísimo considerar que la captura de Fito, siendo un paso importantísimo en la política de seguridad del país, no puede concentrar en sí misma la totalidad de las acciones que se requieren. No es necesario pensar en términos más amplios de construcción de política pública de seguridad. Esto quiere decir no solamente concentrarnos en un hecho, sino tratar de pensar estructuralmente las acciones necesarias para garantizar fortalecer las capacidades de respuesta estatal frente a estas amenazas que son recurrentes y que tras la captura de Fito no van a terminar, ¿no? Hay una responsabilidad central del Estado en esto. Creo que los pasos que se dan a continuación van a marcar una línea de acción institucional, pero es necesario pensar la foto en grande para evitar justamente la reproducción de este tipo de actores en la estructura estatal. Doctor Saquicela. Vale la pena empezar diciendo qué es lo que buscamos como país y como Estado.
que buscamos es combatir el narcotráfico, el crimen organizado, que hacen daño al país, hacen daño a la estructura democrática, a los ciudadanos. Es decir, no tenemos la paz que merecemos los ecuatorianos. Si ese es el objetivo, efectivamente la recaptura de Fito es importante, pero además es importante por las investigaciones que se pueden venir, por las sanciones que pueden hacerse a otras personas, y eso tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado. Naturalmente, hay que ir más allá. Se trata de una política criminal, se trata de las acciones que se debe hacer por parte de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y algo más. Es fundamental, y lo digo con este punto específico como es presidente de la Corte Nacional, es importante fortalecer el sistema de justicia, la independencia, la transparencia, la ética, los recursos. No todo depende de la función judicial, desde luego, pero también el Poder Judicial tiene que ponerse a la altura de las circunstancias que vive el país y en el esfuerzo que hace el gobierno nacional para que no exista impunidad. Gracias, Catherine Herrera. Usted lo mencionaba, adelantaba algo en el bloque pasado, pero es importante hablar sobre estos escenarios, factores, para las organizaciones narcodelictivas que todavía operan en nuestro país, los choneros, entre otras, pero particularmente esta, que tiene el mayor control del territorio en Ecuador y domina la ruta de cocaína en todo el Pacífico. Bueno, Ruth, primero entender que la recaptura de alias Fito debe ser el inicio de una respuesta estratégica y estructural del Estado ecuatoriano frente al crimen organizado. No únicamente debe ser vista como una victoria aislada. La evidencia regional en otros casos que ha vivido países hermanos demuestra que sin una intervención integral y sostenida, estas capturas o recapturas generan más bien una fragmentación, violencias y expansión de actores criminales emergentes que van a disputar las economías criminales y el territorio donde ellos ejercen un monopolio ilegítimo de la fuerza. Por ello, Ecuador considero que debe actuar en 5 frentes. El primero, pues, obviamente recuperar el sistema penitenciario con políticas públicas efectivas y no únicamente táctica. Segundo, entender que hay que fortalecer la inteligencia criminal, pero también la contrainteligencia. Tercero, hay que asegurarse la certeza de la pena con actores delictivos como Fito u otros. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen información clave que no únicamente es importante para nosotros como Ecuador, sino también para Estados Unidos u otros países que pueden indicar cuáles son los aliados, porque mafias o cárteles internacionales utilizan países sudamericanos para su dinámica en la cadena de valor del crimen organizado. Y algo muy importante es que en alias Fito hay que aplicar la ley de extensión de dominio, quitarle todos sus bienes, quitarle todo su dinero y cortarle todas esas relaciones en donde pueda emerger otro actor delictivo. Hay que entender otra cosa también, y es que, por ejemplo, los choneros, ellos se manejan como un clan familiar, en donde lo más probable que una vez que exista, pues, la extradición de alias Fito asuma el liderazgo de esta estructura criminal, pues puede ser un familiar, un hermano o los propios hijos. Es ahí en donde debe atacar el gobierno con información real, con estrategias para nuevamente reconfigurar el mapa criminal que permitirá tener soluciones estratégicas a través de lo que más deseamos todos, es una estrategia nacional contra la inseguridad o una política pública de seguridad y defensa. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo hemos hablado de la captura de alias Fito en Ecuador. El criminal era gran objetivo que perseguía el presidente Daniel Noboa para dar un golpe de efecto a esta guerra que ha sido mencionada, anunciada contra el crimen organizado, con la que busca además aplacar un poco la escalada de violencia que pone a Ecuador, a nuestro país, entre los más violentos de Latinoamérica. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo, el doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias también a Catherine Herrera Aguilar, académica, consultora política en seguridad y defensa. Catherine.
Muchísimas gracias, Ruth, y nada más finalizar que ha sido una guerra, más bien ha sido una victoria táctica, pero hay que darle una continuidad para que ejerza estrategias estructurales. Muchas gracias por la invitación. Gracias también. También a Diego Pérez Enríquez, docente, investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito, la capital de los ecuatorianos. Gracias, Diego. Muchísimas gracias y un buen día para todos. Gracias a los tres por participar. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan conectados con la señal del Canal de las Américas, NTN 24.